¿Creen ustedes en Dios? Y si es así, ¿cuál Dios es este en el que usted cree? ¿Cree usted en que exista más que un Dios? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos en el concepto de Dios en los griegos. Es 23 de julio de 2019. Y estamos con esta concepción que es bastante interesante. Vamos a verlo desde el punto de vista, obviamente, de los griegos. Bueno, ¿cuántas concepciones existen sobre Dios? Seguramente miles. Las primeras que conocemos nos vienen de los griegos. Recordemos que el concepto de Dios en los griegos emerge de su mitología, donde existían personajes como Zeus, Hera, Cronos y tantos otros. Esta vez no lo veremos desde el punto de vista de la mitología, sino que más bien desde la filosofía misma. ¿Ya? La mitología usted la puede consultar, hay un montón de videos, de sitios web, en donde usted puede consultar la mitología griega, pero esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista de la filosofía. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, con la primera concepción de Dios tendríamos que empezar con Anaxágoras. El filósofo Anaxágoras nos decía que la divinidad era aquella inteligencia que ordenaba el mundo. Sin embargo, Anaxágoras no creía que en el destino del hombre, por lo que esta inteligencia solo sería una esencia creadora y libre que no incide en el destino de las criaturas. Esa primera inteligencia llamada Nous. Se llamaba Nous, N-O-U-S. El Nous conformaría el origen del universo, además de ser una especie de fluido que pasa por toda la materia. Sin embargo, el Nous puede pasar ciertos objetos, es por eso que algunos objetos pueden moverse y otros no, debido a que el Nous no atraviesa dichos objetos. Piensen en el Nous como, imagínense ustedes que el mundo estaba estático, ¿no es cierto? Alguien llega, ¿no es cierto? Mete la llave y empieza a echar a andar el mundo. Pero no se preocupe de él. No se preocupa de él, sino que se aleja, se va, ¿no es cierto? Y el mundo queda echado a andar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese Dios de Anaxágoras no incide en el destino del hombre, sino que solamente se preocupó, ¿no es cierto?, de hacer andar el mundo y esa era, digamos, su tarea. Es una, como dice el mismo Anaxágoras, es una esencia creadora y libre que no incide en el destino de las criaturas. Para Platón, Dios era el gran arquitecto del mundo o del universo, una especie de demiurgo o de ser que creaba todo aquello que nos rodea. Nos dice también que es una especie de motor inmóvil, tal como nos decía Aristóteles en su teología. Por lo tanto, ahí hay una coincidencia, ¿no es cierto? Platón también decía que era una especie de motor inmóvil, como nos decía Aristóteles. Y bueno, el estagirita, ¿no es cierto?, Aristóteles, seguirá la misma línea de Platón, pero con una teoría más compleja. Existen algunas cosas movidas por algo y otras que se mueven por sí mismas. Si la fuente de movimiento de un animal se encontraba dentro de él, ¿no es cierto? Un animal es un semoviente, ¿no es cierto? Tiene un movimiento autónomo, así se les dice, semoviente. Entonces, este era un movimiento natural. Si se encontraba fuera de él, había un movimiento, ¿no es cierto?, externo, forzado y no natural. Sin embargo, hay cosas que tienen un movimiento natural, pero que pareciera ser que no se mueven a voluntad. Por ejemplo, el fuego se mueve naturalmente hacia arriba. Pero ¿por qué no se mueve hacia abajo si este elemento tiene un movimiento natural? Hay algo que debe estar moviendo al fuego a una determinada dirección, y por lo tanto su movimiento no sería natural. A causa de este razonamiento, Aristóteles trata de resolver esto añadiendo que cada elemento natural se mueve hacia arriba, hacia abajo, por una tendencia natural. El fuego, por ejemplo, se mueve hacia arriba, la tierra se mueve hacia abajo, porque usted, por más que arroje la tierra hacia arriba, ¿no es cierto?, va a caer.
Ojo que Aristóteles no tenía, y en la antigua Grecia todavía no se planteaba esto de la gravedad, ¿no es cierto? Por lo tanto no nos quedemos extrañados, ¿no es cierto? Bueno, los elementos tienden a ir a su propio lugar debido a su ligereza o su peso. Por ejemplo, el aire, que es ligero, hacia arriba, y la tierra, que es pesada, hacia abajo. Para argumentar el cambio de un elemento a otro, se recurre a la dicotomía de acto y potencia, es decir, lo caliente es frío en potencia y lo frío es caliente en potencia. Cuando lo caliente está en acto, entonces se transforma en fuego. Finalmente, todo lo que se mueve es movido por algo, ya sea por sí mismo o de manera natural y no natural. Dos formas en las que son las que se entienden cuando decimos que hay un agente del movimiento. En primer lugar, el agente del movimiento no es en sí responsable de dicho movimiento, sino que algo más lo es. Y en segundo lugar, el agente sí es responsable del movimiento de un objeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay objetos que se mueven por sí mismos y hay otros objetos que se mueven por un agente externo. Ahora, piensen en esto. En un primer agente. Por ejemplo, yo quiero mover una piedra, ¿ya? Y para mover esa piedra yo quiero utilizar un palo, una vara, ¿no es cierto? Y para mover esa vara voy a tener que necesitar mi mano. Pero para tener una mano, tengo que ser persona también. Por lo tanto, el objeto movido es una piedra. La piedra es movida por la vara por la mano y la mano por la persona. Por lo tanto, ahí hay, digamos, un ejemplo de las cosas que se mueven por sí mismas y las cosas que necesitan algo externo. La persona se mueve por sí misma. Mueve la mano, mueve la vara y mueve la piedra. Por lo tanto, todo eso son objetos movidos. Ahora, la persona es el primer agente. La mano es el segundo agente. El último agente es la vara. Y el objeto movido es la piedra. Lo que queda preguntarse, eso sí, es ¿quién mueve a la persona? ¿Quién mueve a la persona? Nada ni nadie. Pues el primer agente que mueve a los demás, mueve a los demás sin ser movido. Sin ser movido. Sin embargo, podemos pensar perfectamente que la inteligencia es lo que movió a la persona a mover la piedra. Esto significaría que el primer motor es un elemento inteligible que no tiene materia, es pura forma. Podemos ver además que el primer agente de cambio puede usar un instrumento o un objeto distinto a él para mover otro objeto. Aquí es donde Aristóteles comparte la visión de Anaxágoras, pues éste aseguraba que el nous podría mover siendo inmóvil y además ser la creación de todos, es decir, mover sin ser movido. Mover sin ser movido. Y en este sentido, chicos, esta sería la visión de Aristóteles, una visión bastante sensata, porque claro, uno dice, bueno, ¿qué mueve a la persona? Una inteligencia. Y esa inteligencia, ¿no es cierto?, es algo inteligible. Por lo tanto, Dios sería como el nous de Anaxágoras, ¿no es cierto? Sería una especie de inteligencia que mueve sin ser movido y que no lo pueden, claro, no lo pueden mover, mueve sin ser movido. Por lo tanto, estas serían las tres visiones principales y primeras del concepto de Dios. Sin embargo, tenemos uno que agregar también: el panteísmo estoico. Para los estoicos, Dios es la calidad de la sustancia misma del mundo, inmortal, increada y de valor universal. Cada cierto tiempo esta divinidad consume toda la realidad y la genera nuevamente en otro ciclo. Es decir, para los estoicos, Dios es absolutamente todo. Absolutamente todo. Es una idea que también tenía Heráclito sobre las cosas divinas. El mundo es un ciclo y Dios también. De ahí que provenga el término panteísmo. Pan significa todo, mientras que ismo significa idea. La idea de que Dios es todo.
Lo nuevo de la idea de panteísmo estoico es que los filósofos creían que Dios era cuerpo. En efecto, para estar sumido en la materialidad, Dios necesita corporalidad, ideas que Tertuliano y Hobbes aceptarán después. Si vamos a decir que Dios está en todo, entonces tendremos que decir que Dios es cuerpo. Que Dios es cuerpo. Claro, esta es la visión panteísta, una visión que va a ser muy criticada, chiquillos. Va a ser muy criticada, sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media por... no en la Edad Media, en el Renacimiento sobre todo, por Nicolás de Cusa, por ejemplo. Nicolás de Cusa decía que los presocráticos estaban todos equivocados al pensar que el mundo provenía, ¿no es cierto?, del fuego, o proveniera del agua o de los elementos, ¿no es cierto?, que todos ellos estaban realmente equivocados. Pensar que Dios es cuerpo también es algo equivocado, decía Nicolás de Cusa. Y en efecto, varios filósofos también van a pensar que el panteísmo es algo sensato. Por ejemplo, está Baruch Spinoza. Baruch Spinoza era panteísta y de hecho me parece que fue justamente por eso excluido de la comunidad judía. Los judíos tampoco creen en el panteísmo. Por lo tanto, el panteísmo da mucho que hablar, ¿no? Incluso, imagínense, Albert Einstein decía que creía en el Dios de Spinoza. Cuando se le pregunta, oiga, ¿usted en qué Dios, cuál es su concepción de Dios? Y él dice, yo creo en el Dios de Spinoza. Por lo tanto, ahí tenemos que Albert Einstein quizás también podría ser alguien que cree en el panteísmo, ¿no? Que cree en el panteísmo. Es impresionante cómo sucede este proceso de pasar del mito al logos en una de las civilizaciones más espectaculares de la historia. Podríamos decir que la visión de Aristóteles y la visión de los estoicos encierra la sustancia de las teorías de la divinidad que vendrán a sostenerse después, aunque faltaría también el politeísmo. Por lo tanto, pareciera ser que tenemos tres posturas: Dios es uno, Dios es muchos o Dios es todos. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar estos podcasts, muchas gracias por acceder al blog. Acuérdese que en la descripción está el blog, está toda esta información escrita. Den like, comenten, suscríbanse, cuídense. Chao.